Bueno, está Leandro Busato con nosotros, diputado provincial del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Leandro? Gracias por venir. Haber venido. Gracias por haber venido. ¿Qué pasó que no se discutió hoy, como estaba previsto, la modificación al Código Procesal Penal? Yo creo que todavía abundan incertidumbres y faltan certezas en el oficialismo. Me parece que no hay una real convicción de un conjunto de herramientas que a priori aparecen como efectivas, pero que nosotros venimos diciendo son mucho más una respuesta a un legítimo reclamo, calmando la ansiedad que generando soluciones de fondo. Y me parece que esa cuestión no está clara todavía en las huestes del oficialismo, por eso todavía no hay avance concreto en una definición política que desde nuestro punto de vista va a colocar a la provincia en un lugar incómodo frente a la propia justicia. Entonces yo creo que esas cosas se están tratando de evitar, buscándole de alguna manera algunas vueltas que para mí no van a llegar a un final feliz, independientemente de un acuerdo político que hay con el Senado, porque esto hay que decirlo. Hay un acuerdo político mediante el cual el Senado trabajó aceptando algunos cambios y el oficialismo en la legislatura, en la Cámara de Diputados, se ofreció hacerlos. Y bueno, me parece que esa herramienta, vuelvo a repetir, no hay convicción suficiente que motive trabajarla ya. Por eso pidieron una semana más. Yo calculo que la semana que viene vamos a estar en condiciones de votarla, ¿no? ¿Y el escollo principal cuál es? Yo creo que más allá de la cuestión que algunas figuras son, a mi criterio, definitivamente inconstitucionales, como esto la prórroga de la detención que explicaba al principio, pero concretamente identificás otros elementos, digamos, de discusión ahí que pueden obturar la discusión. Sí, me parece que no está claro todavía, ni siquiera nadie se ha planteado cómo es un allanamiento con una notificación judicial electrónica sin notificación escrita. Nadie tiene claro certeza, ni certeza cierta cómo se practica ese tipo de diligencias. Me parece que las cuestiones que tienen que ver con las detenciones, tanto en la prisión preventiva como en la audiencia imputativa, son claramente inconstitucionales y me parece que al Ejecutivo le cierran hasta ahí y directamente a algunos legisladores del propio oficialismo no le cierran. Y yo creo que el aire con el que se propone este tipo de reformas en general abren la puerta a cuestiones que realmente son complejas. Estamos viendo una realidad punitiva en Argentina muy compleja, de la mano de un gobierno que no ha vacilado en empezar a aplicar mano dura, represión a los conflictos sociales y endurecimiento del poder punitivo. Y me parece que trabajar sobre estas hipótesis en la provincia de Santa Fe con un gobierno que se jacta de ser progresista y que nosotros valoramos que haya acompañado algunas instancias a nivel nacional en su momento, abren la puerta para discusiones que realmente pueden filtrarse y que son mucho más graves aún, ¿no? En su momento nosotros nos preocupamos con un famoso protocolo de actuación en las fuerzas de seguridad que Maximiliano Puyaro después se desdijo de suscribir, pero que habilitaba básicamente a la manifestación o a la represión en las manifestaciones sociales. Y me parece que esto también está en contexto con la cuestión nacional, ¿no? Un gobierno, vuelvo a repetir, nacional, cuyos vestigios democráticos se van desvaneciendo con el paso del tiempo, y me parece que en ese sentido yo creo que el Ejecutivo y fundamentalmente la legislatura en el Frente Progresista Cívico y Social tiene dudas si esto no va a habilitar que terminemos discutiendo cosas que retrocedan en materia democrática. ¿En algún momento lo pensaste como una contrarreforma al espíritu inicial del legislador? Sí, sin lugar a dudas. Me parece que nosotros, cuando pusimos en marcha, aún con los apurones que esto implicaba en el 2014, esta reforma procesal penal, y cuando la legislatura la sancionó en 2006, me parece que se buscaba claramente un proceso penal mucho más ágil, mucho más dispositivo, y fundamentalmente tratando de producir procesos mucho menos estigmatizantes a la hora de afrontar un procedimiento penal de características mayores o de proporciones menores. Y me parece que en ese sentido, la falla en los organismos de control y fundamentalmente desde mi punto de vista de un sistema preventivo del delito ha logrado que pongamos el foco exclusivamente en las consecuencias de los actos delictivos, en endurecer las penas, en darle más poder a la policía, en darle más poder a las fiscalías, y creo que estamos errando desde mi punto de vista, por lo menos en una visión integral de la problemática delictiva de Santa Fe. No solamente hay que mirar el final de la película, hay que atender también en un principio. Por eso en algún momento nosotros concedimos y trabajamos a conciencia la herramienta de la seguridad, o mejor dicho, de la emergencia en seguridad, y trabajamos votando presupuestos que incrementaban el mayor erogaciones sociales, y somos partidarios de un Estado presente en esos ámbitos para evitar que todo se centre en la cuestión punitiva, ¿no? ¿Pensás que así como está el sistema que cumplió 3 años hace poquitos días, puede enfrentar
ciertas investigaciones complejas. No, de hecho, Rosario, por lo menos un mojón dejó con la investigación sobre las estafas en los fraudes inmobiliarios, ¿no? Que hay una banda detenida, muchos de ellos con cierta ascendencia en Rosario. De hecho, está imputado el CEO del Multimedios La Capital, pero me parece que en las otras jurisdicciones sigue siendo muy flaca la posibilidad de estas investigaciones en profundidad. Sin lugar a duda. A mí me parece que faltan varias cuestiones. En primer lugar, falta que el tiempo transcurra y que esto se afiance, ¿no? Estamos todavía, digamos, en los primeros años. Y si bien la sociedad reclama justicia y una justicia que realmente tenga los brazos abiertos y contenga la demanda, yo creo que para que se afiance este sistema va a tener que esperar un tiempo. En segundo lugar, faltan decisiones políticas que tienen que ver con política de Estado, no solamente con el Ejecutivo. Yo he presenciado situaciones que tienen que ver con tensiones que se viven dentro del propio Poder Judicial, que a veces parecieran querer frenar la puesta en marcha de este sistema. Digo, desde empleados que se niegan a transferirse al nuevo sistema, hasta jueces que presionan para que algunas disposiciones no se apliquen y tener todavía, de alguna manera, como se dice, el mango la sartén por el mango, perdón. Y me parece que faltan políticas de Estado en ese sentido desde todos los ámbitos, la legislatura, el propio Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Si decidimos realmente aplicar esta herramienta porque la consideramos mejor, me parece que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Y después falta, obviamente, y esto creo que hay que tenerlo con el tiempo también, mayor presupuesto que tenga repercusión directa en más tecnología, en más personal. Vos nombrabas hoy, y me parece una noticia muy importante por lo que venimos reclamando, la puesta en marcha de la policía científica de una buena vez por todas. Bueno, yo creo que de a poco va a ir. Todavía, obviamente, no quizás tengamos en algunas jurisdicciones, como decís vos, las cuestiones todavía realmente claras, ¿no? Pero me parece que con el tiempo y con una política de Estado sostenida, vamos a lograr tener un sistema procesal penal mucho mejor del que teníamos. Santa Fe todavía debe una discusión sobre el nuevo Código de Faltas, sí, que declaró inconstitucional sí, hace un tiempo. Sí, la 10337 está caída. Exacto, y la ley penal juvenil. Sobre este último punto, sobre este último asunto... El juicio por jurado. Y el juicio por jurado, exactamente. Y sobre este último punto, en el marco de un contexto en el cual la Nación incorpora la discusión, me parece con cierta sanidad también, sobre la disminución de la edad de imputabilidad de los chicos. Digo sanidad porque en un momento hay que discutir una nueva ley penal juvenil. Yo tengo una mirada sobre el asunto, pero que me parece que debería ser una discusión abordada integralmente y no desde el punto de vista estrictamente punitivo, como explicabas vos recién. Pero vos también presentaste tu proyecto sobre este asunto en los últimos días. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros entendemos que un proceso penal seguido a un menor tiene que tener normas propias, exclusivas, propias de un proceso penal específico, con especialidad y especificidad en la jurisdicción, en la competencia, con fiscales específicamente abocados a la tarea de los menores, con instancias de primera y segunda exclusivamente abocados a los menores, con la presencia del defensor del niño desde el momento de arranque y con el niño en la mira como sujeto de derecho, como lo prevé la 26061, dando mucha más entrada y cabida a medidas socioeducativas que a medidas punitivas, como sucede en el proceso de mayores. Cualquiera que analiza la situación de la justicia penal juvenil en Santa Fe, independientemente de la buena predisposición de los funcionarios, realmente estamos en una situación grave, ¿no? El IRAR ha sido varias veces víctima de denuncias que tienen que ver con el maltrato a los chicos internados. El pabellón de las Flores ha sido varias veces, inclusive ganó ante irse, interpuso un habeas corpus. La situación de la Defensoría de Niños realmente son sumamente complejas y me parece que debemos discutir realmente una ley penal, procedimental, juvenil que permita, bueno, tener un proceso específico para menores con las particularidades del caso y que trate de no hacer vivir al quien está transitando por un proceso penal siendo menor de edad un doble proceso de estigmatización, ¿no? ¿Y hoy cómo funciona? Bueno, hoy está vinculado estrictamente, prácticamente al proceso penal que de cualquier persona, digamos, ¿no? Con sus particularidades, pero digo, y en algunos casos es aún más inquisitivo, o termina siendo más inquisitivo que el propio proceso penal para mayores, así que me parece que hay que discutirlo sanamente. Yo valoro la actitud del Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo ya en la gestión de Antonio Bonfatti había intentado discutir este tema, si bien tenemos una mirada distinta con lo que había planteado en su momento Lewis, porque ellos lo plantean dentro del marco del Código Procesal de Mayores, nosotros lo planteamos como una ley específica, pero evidentemente en la justicia santafesina en materia juvenil tiene que darse un debate y tiene que dar un cambio de paradigma porque creo que estamos en algún punto con algún nivel de retraso, ¿no?
¿El peronismo cómo ve en general la cuestión legal o de judicial en Santa Fe? Es una pregunta súper amplia, vos me vas a responder seguramente de acuerdo a tu mirada, pero ciertamente hay sectores del PJ que tienen una mirada más refractaria que la tuya, por ejemplo, sin dar nombres. Pero ¿cómo se puede buscar un consenso dentro del propio PJ cuando hay miradas tan distintas? De hecho, y no para salvar, digamos, las posiciones. La posición de Lisandro Enrico es muy distinta a la posición de Alicia Gutiérrez y es un gran problema que tiene el Frente Progresista. Pero veo que también lo tiene el PJ, en cierto sentido también. A mí me parece que hay discusiones que la política da hacia adentro de la política y hay discusiones que la política tiene que dar hacia la sociedad. Y en ese sentido me parece que tiene que ser la sociedad la que tome partido. La discusión sobre la justicia no es una discusión de la política para la política, es una discusión de la política para con la sociedad. Y me parece que en ese sentido no vamos a encontrar dentro de los partidos posiciones quizá unánimes, porque juegan muchos intereses, porque a veces juegan los intereses que tienen que ver con la representación que han tenido determinados jueces que han sido de alguna manera emblemáticos en algunos procesos políticos, el peronismo lo tuvo acá en Santa Fe, porque a veces juegan las cuestiones que tienen que ver con las miradas ideológicas de la cosmovisión y la justicia que pretende uno, y yo creo que en el fondo está la gente, que es la que recibe una buena o una mala administración de justicia. Por eso me parece que la única manera de dirimirlo es discutiendo esto de cara a la sociedad. No porque uno sea mejor u otro sea peor. Simplemente porque creo que también la sociedad debe participar del modelo de justicia que uno quiere. Nosotros estamos proponiendo una justicia presente que tenga claramente amplitud y sobre todo que tenga transparencia. Yo no hablo de justicia, que no sea transparente porque sea corrupta. Simplemente porque creo que los actos del Poder Judicial deben tener mayor participación y control ciudadano. Y hoy, desde mi punto de vista, es el poder del Estado que más oscurantismo sigue presentando de cara a la sociedad. Sí, no tiene publicidad, básicamente, digamos, a pesar de que las leyes actuales, vigentes, lo proponen como una condición, citando incluso resoluciones de la ONU, hay que pedirlas, o como periodista o como legislador, hay que pedir la difusión y la publicidad de los actos que realizan los fiscales y los jueces en Santa Fe. Se puso perdóname, sí. Héctor. Vos lo sabés mejor que yo. Los procesos de remoción de un juez por mal desempeño son prácticamente ultra secretos. Por supuesto. Y librados a cualquier negociación política ajena a lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero es un problema del Poder Legislativo. Totalmente. Y de la política en general. Lo que digo es, hay que darlo con la sociedad el debate. No tiene que quedar dentro de los muros de la legislatura o en una relación Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se puso en marcha hace unos meses también, no mucho, un nuevo sistema de concursos, una nueva metodología de concursos para aspirantes a ocupar distintos cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe. Muchos de ellos ya trascendieron, el resultado de ellos, por ejemplo, Jorge Baclini es el mejor en el orden de mérito para el cargo de fiscal general, probablemente termine siéndolo, y en los próximos días van a trascender el resultado de los otros concursos. Conclusión, por lo que uno puede saber, muchos datos ya fueron publicados, otros no, pero por la información que uno puede manejar, o son personas de la familia judicial o funcionarios actuales del gobierno, o hasta hace poco funcionarios del gobierno, los que tienen ingreso o los que tienen o los que pueden ingresar definitivamente al nuevo sistema o al Poder Judicial. ¿Esto va a ser siempre así o va a haber alguna endija para que permita ingresar a un abogado de la matrícula, un litigante común, digamos, al sistema? ¿O va a ser, digamos, siempre una encerrona, un embudo en el que lleguen a la final, por decirlo de alguna manera, o miembros de la familia judicial o integrantes del Poder Ejecutivo? Sí, o miembros de la universidad, como pasaba en un momento. O de la universidad, sí. Nosotros ponderamos en su momento una decisión que tenía que ver con valorar en los concursos no solamente los antecedentes académicos, ¿no? También tenía que ver la oposición y fundamentalmente el desempeño en la matrícula. Desgraciadamente me parece que se salió de darle privilegio a los abogados que tenían un exceso en materia de formación académica y falta a veces de oficio o de ejercicio en la profesión a los miembros básicamente del propio Poder Judicial, que son los que en definitiva en algún momento se retiraron también de la propia magistratura, básicamente denunciando que tenían poca participación y que en definitiva no tenían injerencia en la designación de los propios jueces. Yo creo que hay que encontrar puntos intermedios. A mí me parece puntualmente que
Lo que hay que modificar es el organismo, lo que hay que modificar es la institución, el Consejo de la Magistratura. Nosotros en su momento presentamos varios proyectos de ley, en su momento nos dijeron que eran inconstitucionales porque la Constitución le da una facultad al gobernador, que el gobernador se autolimita por decreto. Nosotros entendemos que por decreto o por ley, como lo propusimos nosotros, se puede componer una magistratura con mayor participación ciudadana, con mayor participación de otros poderes, que evite lo que sucedió en la legislatura durante los últimos 2 o 3 años. Muchos jueces con antecedentes académicos brillantes fallaron en las consideraciones políticas de cómo resolver un caso frente a la sociedad. Y me parece que en ese sentido deberíamos tener un Consejo de la Magistratura mucho más proactivo para tratar de perfilar jueces que correspondan o que tengan buena formación académica, buena formación técnica y, como decís vos, que también tengan posibilidad de llegar a aquellos que no pertenecen ni a la familia judicial ni vienen del lecho de la universidad.